La elegía número 11 consiste en ver la curva de Phillips y la función de reacción de política monetaria. Dentro de estos temas, lo interesante es que estamos incluyendo el rol activo del Banco Central. Por eso es que van a ver que en la función de reacción de política monetaria hay como una inflación meta, ¿no? Hay una inflación que el Banco Central busca que se cumpla en la realidad. Pero sin embargo, usualmente esa inflación que busca el Banco Central que se cumpla, no se cumple, ¿no? Es clarísimo. En el Perú tenemos en el Perú no tenemos una meta fija de inflación, sino tenemos un rango de meta, ¿no? Decimos que debe estar dentro de ese rango la inflación. Sin embargo, en ocasiones, como ahora, estamos por encima de esa meta. Pues para que se cumpla, el Banco Central utiliza algunas herramientas. Usualmente se utilizaba la regla de Taylor. Esa regla de Taylor se ha ido complejizando con el tiempo y básicamente hoy día lo más avanzado es utilizar una función de reacción de política monetaria que hace que más o menos le dice al Banco Central, oye, dadas las condiciones de la economía, dada la inflación que está en la economía, dada la actividad económica de la economía, debes reaccionar de esta forma para que tu objetivo de meta se cumpla. Eso es básicamente lo que dice esa curva. Por otro lado, la curva de Phillips da información sobre la relación entre desempleo y, ¿qué más? Inflación, ¿no? La ley de Okun, que seguro también han visto, da la información sobre inflación y actividad económica, ¿no? Esas son como las tres curvas fundamentales que deben tener siempre en la cabeza. Siempre van a salir en alguna conversación. Y son, curiosamente, curvas que no son teóricas o que no nació en la teoría, sino son curvas empíricas. Empíricamente, los economistas en un momento se dieron cuenta que así era. Y después que se dieron cuenta que así era, empezaron a indagar por qué. Por eso es que cuando ustedes googlean seguro curva de Phillips, les va a salir varias curvas de Phillips. Hay diferentes especificaciones de la curva de Phillips. Algunas con la inflación actual con la inflación del pasado, otras con la inflación actual versus la inflación esperada, otras con rangos de inflación. Entonces, esa curva de Phillips se ha ido modificando, se le ha incluido diferentes expectativas racionales, no sé, otros tipos de expectativas. Pero básicamente lo que trata de relacionar es inflación y desempleo. Entonces, la primera pregunta nos da una de las versiones de la curva de Phillips, una de las más usadas, que es la siguiente. La inflación de hoy menos la inflación del periodo anterior debe ser igual para esta economía a 20% menos 2 veces la tasa de desempleo. Estos son como expectativas adaptativas, ¿no? Las expectativas adaptativas lo que me dicen son, yo espero o yo sé que la inflación de hoy va a estar determinada por el comportamiento de la inflación del pasado, ¿no? Yo sé que en el pasado la inflación en promedio ha sido 2%, por tanto, hoy espero que la inflación sea 2%. Si en el pasado la inflación ha sido muy volátil, entonces yo espero hoy que la inflación sea, o yo creo que hoy la inflación va a ser eh, muy volátil también, ¿no? No voy a estar seguro cuál va a ser. Esas son expectativas adaptativas. Me adapto a la historia pasada. Hay otros tipos de expectativas como eh, las que son hacia el futuro, que básicamente dicen, ya, no me importa el pasado, pero expectativas racionales, perdón, se llama expectativas racionales, que me dice, no me importa el pasado, más bien me importa eh, otras variables que me hablen sobre el futuro. Entonces yo puedo decir, mira, en la economía del mundo se espera de que, por ejemplo, esta madrugada salió esta noticia de que va a haber un nuevo brote de una nueva variante del COVID.
se sabe de que el bloqueo o el cuello de botella del transporte marítimo va a seguir un tiempo. Sé que los inversionistas están medios temerosos por las encuestas de inversión de expectativas de crecimiento de la economía. Entonces, sé esas variables sobre el futuro. Entonces, según esas variables del futuro, yo me creo una expectativa de cómo se va a comportar la inflación mañana, o hoy o mañana. Esos son diferentes. En este caso, en este ejemplo, está utilizando expectativas adaptativas. ¿Por qué? Porque está utilizando información del pasado, no del futuro. Si acá aparecería inflación esperada, ¿sí? Ahí sí sería racionales. Entonces, según esa economía, tiene esto y me pregunta cuál es la tasa natural de desempleo. La tasa natural de desempleo, en el Perú, por ejemplo, se calcula que es 1.5%, pero básicamente la tasa natural de desempleo me dice, oye, si la economía le va bien, está en su potencial, eh, se utiliza la mayor cantidad de capital posible, se utiliza la mayor cantidad de trabajadores posibles, no hay desempleo muy grande, el desempleo que existe es desempleo involuntario, perdón, voluntario. El desempleo involuntario se refiere a que si yo no trabajo es porque no quiero, o porque estoy de vacaciones, o porque estoy buscando un mejor empleo. No es que no esté trabajando porque no hay una oferta de trabajo, no porque la economía está mal, no simplemente porque es mi decisión no trabajar. Entonces, eso más o menos a grandes rasgos es una tasa de desempleo natural, o una tasa de desempleo aceptable en una economía que está yendo en su potencial. En ese sentido, se dice que esa situación es una situación donde la inflación de hoy va a ser igual a la inflación del pasado. ¿Y por qué? Porque si la inflación del pasado y la inflación de hoy son iguales, quiere decir que la economía se está comportando igual que ayer, ¿no? Si, por ejemplo, yo diría que la economía de ayer ha estado, economía de ayer o de hace un año, del periodo T-1, era mejor que la economía de hoy, entonces, ¿qué está pasando? Hoy estamos en una situación de recesión, ¿no? O una situación desventajosa. Y si hay una recesión, evidentemente los precios no se van a quedar quietos, ¿no? Si hay una recesión, la producción cae, va a haber desabastecimiento de cosas, entonces los precios quizás van a variar, entonces va a haber inflación. ¿Qué ocurre en lo contrario? Si la economía del periodo anterior estaba en menor capacidad que la economía de hoy, entonces estamos como que en un momento de auge, ¿no? Y en un auge también puede suceder cambios de precios, ¿no? Por ejemplo, las empresas están produciendo un montón, entonces los insumos no pueden acceder a muchos insumos porque hay mucha competencia por el petróleo, mucha competencia por transporte marítimo, entonces puede ser que algunos precios cambien, entonces la inflación cambie. Pero si estamos en una situación de la economía de hoy es igual a la economía de ayer, eso quiere decir que no hay razones para que los precios cambien. Y esto usualmente sucede cuando estamos en el potencial. La economía está eh, funcionando en su capacidad potencial. Entonces, por eso es que ese supuesto de que la inflación del periodo anterior y la inflación de hoy son iguales, nos va a llevar a encontrar la tasa de desempleo natural. No simplemente reemplazo eso, entonces acá tendría que esa diferencia es cero y me quedaría 20% menos dos veces la tasa de desempleo y la tasa de desempleo sería 10%. En el Perú, como les dije, es 1.5%. En los reportes de inflación del Banco Central, siempre en las últimas páginas, muestran el cálculo de esa tasa de desempleo natural. Y veamos qué más. La pregunta 2, veamos. Suponga que la economía está produciendo actualmente en un nivel potencial y que la tasa de inflación es igual a su nivel de largo plazo, que es 3%. La inflación es igual a 3%. ¿Qué ocurre si los responsables de la política económica tratan de estimular a la economía para que la producción sea todos los años 3%? 3%.
la producción sea todos los años 3%, ¿no? Entonces, la producción, que es Y, sea 3%. Entonces, si todos los años la producción es 3% y según el enunciado, esa producción va a ser la potencial, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo depende su respuesta de la pendiente de la curva de Phillips? Entonces, graficamos la curva de Phillips según la ecuación que hemos visto hace un rato. La ecuación de Phillips es una relación de precios, perdón, de inflación, es decir, eh, casi inflación, no desempleo. De inflación y desempleo, ¿no? Pero el desempleo me está hablando también sobre la producción, ¿no? Si la producción aumenta, evidentemente el desempleo cae, ¿no? Eso es una relación directa. Inclusive los que han llevado introducción de la micro con el profesor Dancourt, el profesor Dancourt literalmente iguala producción igual a mano de obra, ¿no? Y eso lo hace el profesor porque sabe que la relación entre producción y empleo es una relación directa, por tanto una relación entre producción y desempleo es una relación indirecta. Seguro se preguntaban, ¿por qué el profesor Dancourt utiliza esa igualdad? Es exactamente por eso. Entonces, nosotros sabemos, según la ecuación que hemos visto hace un rato, que la inflación depende o se relaciona negativamente con la variación del desempleo. Entonces, la curva debería ser positiva o negativa. En este caso, sería negativa, ¿no? Así. Pero si yo quiero graficar inflación con el PBI, yo sé que PBI y desempleo, que es mu, se comportan de forma inversa. Entonces, este eje que es inflación y este eje que es producción debería ser así, ¿no? Porque estos dos se relacionan inversamente. Entonces, la curva va a estar en sentido opuesto. Entonces, lo que me está diciendo es lo siguiente. Mira, en un momento la inflación está quieta, porque es una inflación en una situación donde la economía se comporta en su potencial. Entonces, el crecimiento de la producción es cero, la inflación no varía, es cero, estamos en un nivel potencial ahí. Sin embargo, me está diciendo, oye, yo quiero que en el largo plazo esta producción potencial crezca 3%. Es decir, quiero que esté acá, 3%. Y según esta ecuación, si yo quiero que crezca el 3%, entonces acá debe haber una variación de la inflación mayor a cero. Entonces, esa es la respuesta. Si yo quiero que crezca la inflación, si yo quiero que crezca la producción constantemente, necesito que la inflación también crezca positivamente constantemente. Supongamos que la pendiente de esta curva es igual a 1. Si es igual a 1, me está diciendo que si acá aumenta en 3%, acá también debe aumentar en 3%, ¿no? Entonces la respuesta sería, si la pendiente de esta curva es 1, entonces para que crezca la producción 3%, tiene que crecer la inflación en 3%. Si esa pendiente es una pendiente más empinada, supongamos así, supongamos una pendiente mayor a la otra, ¿no? Supongamos que es 2, no tan empinada, sino el gráfico se me hace una pendiente que sea 1.5, ¿no? Entonces yo quiero que la producción crezca al 3%, entonces acá voy al 3%. Entonces, para que la producción crezca al 3%, según esta curva, esta variación de la inflación,
debería crecer, acá variación de la inflación, el crecimiento o variación de la inflación también va a ser mayor a cero, pero en este caso, como la pendiente es 1.5, va a ser 3 por 1.5, entonces va a ser 4.5. Con una pendiente de mi curva de 1.5, si yo quiero que la producción crezca en 3%, mi inflación va a crecer en 4.5%. Entonces, acá hay una disyuntiva bastante interesante. Yo quiero que la economía le vaya mejor, ¿no? Todos los ministros de Economía quieren que a la economía le vaya mejor. Entonces, por eso quieren que el PBI crezca. Pero que el PBI crezca tiene un costo, y ese costo es que la inflación aumente. Entonces, dependiendo de cuán empinada esté mi curva, ese costo sobre la inflación va a ser distinto. Si, por ejemplo, yo tendría una curva de Phillips totalmente horizontal, así, vamos a ponerle en rojo, totalmente horizontal, esa sería una pendiente cero, ¿no? Pendiente igual a cero. Entonces, yo quiero que la economía crezca al 3%, entonces la inflación no va a variar nada. Tenemos que ponerlo acá, la curva ahí abajo, ¿no? Si no, acá arriba. Supongamos que estamos en situación de pleno empleo, por eso la inflación o variación de inflación es cero. Acá es la pendiente, igual a cero. Yo quiero que crezca al 3% y resulta que la inflación no debe variar. Entonces eso sería genial, ¿no? Eso sería, un ministro de Economía estaría feliz con eso. Puede aumentar la producción, todo lo que quiera, puede estimularle, puede hacer una reactivación brutal con mucha fuerza y no tiene un costo en precios, no cambian los precios. Entonces, estudiar la curva de Phillips tiene bastante sentido en política pública. Dicho eso, la pregunta 3 ya la pueden contestar con más cuidado. No hay mucha ciencia ahí. Pero lo que me interesa es la pregunta número 5, que seguro les va a dar más luces sobre el control. Igual, las demás preguntas las podemos repasar la siguiente semana. La pregunta 5 me interesa. En la pregunta 5 me dice, oye, acá tengo la inflación, acá tengo el desempleo. Yo sé que la relación, según la curva de Phillips, es una relación negativa, ¿no? ¿Sí? Y además me da una función de reacción de política monetaria, que yo sé que es así. Función de reacción de política monetaria, y esa es curva de Phillips. Por recordar un poquito, según la teoría que han visto, la curva de Phillips, vamos a empezar con la curva de Phillips, ya la hemos escrito hace un rato, ¿no? Era inflación del periodo de hoy menos la inflación en el periodo anterior, que también en otros libros, según expectativas racionales, es inflación esperada, eso no importa mucho. Y acá se le pone alguna expresión, creo que en el libro que utiliza el profesor aparece así. No importa mucho la expresión, simplemente lo que me importa es que la relación entre inflación y desempleo es una relación negativa. Y en la función de reacción de política monetaria es básicamente la misma expresión, pero donde me dice que inflación es igual, o inflación, perdón, menos la meta de inflación, que es lo que quiere que el Banco Central se cumpla, va a tener una relación positiva. Estos son parámetros, no sé, que no les importe mucho. Y esto. Y acá me está diciendo básicamente lo siguiente. La inflación y la tasa de desempleo tienen una relación positiva. Ese es en el caso de la política monetaria. Entonces, la política monetaria, la función de reacción de política monetaria tiene una relación positiva entre inflación y desempleo. Y en nuestro caso de la curva de Phillips es al revés, ¿no? Entonces, dicho eso, la economía va a estar en este punto de equilibrio. Una tasa de empleo de equilibrio, que en su grafiquito que les puse ahí aparece como U0 y acá como inflación cero, ¿no? Como son la inflación y el desempleo
en una situación inicial. Pero me dice que esto es el equilibrio deseable, el equilibrio de largo plazo. Sin embargo, en la economía se está presentando esta anomalía. Este punto E1, este punto, este es E2, este es E2, este es E1 y este es E0. Entonces, el punto E0 es el punto donde estaríamos en equilibrio de largo plazo. Pero también puede ser un equilibrio de corto plazo, pero donde la brecha de producto es positiva. Entonces, este E0, a grandes rasgos, es un equilibrio de largo plazo, pero en el corto plazo es cuando la brecha de producto es positiva. Y eso es básicamente lo que el Banco Central quiere. El Banco Central quiere de que la economía esté en esa situación. En una situación donde la economía le va bien y la inflación observada está por debajo de la inflación objetivo, ¿no? No está bien controlada la inflación. Ese es el punto donde la inflación está controlada según el Banco Central. Solamente que quede claro, es el lugar donde la inflación está controlada. Sin embargo, el punto E2 es un punto donde está realmente el objetivo del Banco Central. Y el E2 es una situación, perdón, el E1 es una situación donde es la inflación que los agentes económicos, familias, empresas, tienen en mente. Es su inflación esperada, ¿no? Entonces, acá está la inflación que el Banco Central quisiera tener en esta condición de desempleo 1. Es un desempleo 1, ¿no? Es el desempleo que se observa en la economía. Con ese desempleo, el Banco Central quisiera tener o quisiera cumplir esta meta de inflación. Con este desempleo, los agentes económicos creen que la inflación debería ser esta. Y evidentemente es una situación de desequilibrio. Entonces, ¿cómo se va a corregir el desequilibrio? Este desequilibrio se va a corregir mediante el mercado de bienes. Entonces, con el paso del tiempo, va a pasar las semanas y los agentes económicos se van a dar cuenta que esta inflación que ellos esperan está muy por debajo de la inflación que en realidad debería estar en la economía, que esa inflación es cero. Entonces, como se dan cuenta de eso, van a decir, oye, esto está mal, mi expectativa sobre la inflación está mal, y ellos mismos van a hacer aumentar su expectativa de inflación. Entonces van a decir, no, yo estaba creyendo de que la inflación iba a ser, no sé, 2%, pero ahora estoy viendo en la economía que no se está cumpliendo lo que estaba prediciendo. Entonces voy a aumentar mi inflación hasta acá. Entonces su curva de Phillips se mueve ahí y en ese se va a mover hasta este punto de 2. En el punto de 2, curiosamente, coinciden todos los agentes económicos, ¿no? El Banco Central está feliz porque está su meta cumpliéndose. Los agentes económicos están felices porque ya su expectativa de inflación coincide con lo que está en la vida real y además coincide la inflación observada. Entonces todos están felices en esa situación, por tanto es un equilibrio que usualmente va a ser estable. Nadie se va a querer mover de ese equilibrio. Preguntas, chicos. Entonces básicamente el texto de Krugman trataba de decir eso, ¿no? Cómo estos tres inflaciones deben estar en concordancia. Lo que esperan los, los, los agentes económicos, lo que quiere el Banco Central y lo que se observa en la vida real en términos de inflación. Ok, chicos, entonces la pregunta
3 y 4 la podemos completar la siguiente clase. Espero que les haya ido bien el control. ¿Preguntas, chicos? Tengo una pregunta. Ok, chicos, ya no los torturo más. Ya es las 2:10. Entonces, cuídense, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe. Hasta luego.